Continuamos con el tema de reducción al primer cuadrante. Vamos ahora con un ángulo alfa que pertenece al tercer cuadrante. Aquí lo tenemos dibujado. Bien, tenemos que buscar el ángulo adecuado en el primer cuadrante, de manera que, conociendo sus razones trigonométricas, nos permitan obtener las de nuestro ángulo del tercer cuadrante. Bien, fijaros lo que voy a hacer. Voy a prolongar el lado rojo del ángulo. Bien, entonces he determinado este ángulo del primer cuadrante. ¿Qué relación hay entre estos dos ángulos? Si os fijáis, al restar el ángulo alfa, le resto el obtenido, vamos a llamarle beta, lo que obtengo es el ángulo de 180 grados. ¿Lo veis? Si al ángulo rojo, que va desde el semieje positivo de las X hasta aquí, le resto el ángulo beta, entonces el ángulo que me queda es el de 180 grados. Bien, es decir, que el ángulo alfa del tercer cuadrante y el ángulo del primer cuadrante que yo necesito cumplen esta propiedad. Es decir, se diferencian en 180 grados. Vale, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir, vamos a explicarlo con un ejemplo. Si tengo el ángulo del tercer cuadrante, por ejemplo, 225 grados, el ángulo que yo busco del primer cuadrante lo obtendré haciendo 225 menos 180 grados. Y eso me da 45 grados. ¿De acuerdo? Fijaros que eso, ¿por qué he hecho esto? Fijaros que no tenéis más que despejar de esto que hice antes, despejar el ángulo beta. Si despejamos beta, a ver, con calma lo hago, menos beta sería igual a 180 menos alfa. Si multiplico por menos 1 los dos miembros, me queda beta igual a menos 180 más alfa. Lo ordeno y me queda beta igual a alfa menos 180. ¿Veis? Esta es la conclusión. Si tengo un ángulo del tercer cuadrante, lo que tengo que hacer es restarle 180 grados y el obtenido es el del primer cuadrante adecuado. Vamos a borrar estos cálculos. Bien. Entonces, vamos a ver qué ocurre con las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, fijaros, este es el punto clave, una coordenada en el eje Y, otra coordenada en el eje X. Vamos a ver qué ocurre con el del primer cuadrante, el que hemos llamado beta. Este es el punto clave, y aquí está la coordenada X, y aquí está la coordenada Y. Vale. Bueno, tengo que apelar a vuestra intuición. Fijaros, vamos primero con el seno de alfa. El seno de alfa y el seno de, hemos dicho, 180, perdón, alfa menos 180. Seno de alfa menos 180. Bueno, pues fijaros que aquí tenemos el seno de alfa, este sería el seno de alfa, y aquí tenemos el seno de beta. Este sería el seno de beta. Bueno, pues son opuestos. Opuestos. Y pasa exactamente lo mismo con los cosenos. El coseno de alfa y el coseno de alfa menos 180. Resulta que aquí está el coseno de alfa y el coseno de beta. Son opuestos. Y en consecuencia, fijaros, si hacéis el cociente, seno de alfa entre el coseno de alfa, la tangente de alfa será igual, menos entre menos es más, a la tangente de alfa menos 180. Veamos ejemplos. Hemos antes hablado de 225. Entonces, ejemplo. El seno de 225 será igual a menos el seno de 45. El 45, recordad, lo tuvimos restando, 225 menos 180. Es decir, menos raíz de 2 partido por 2. Y el coseno de 225 sería menos el coseno de 45, o sea, también menos raíz de 2
partido por 2. Y fijaros que la tangente de 225 sería igual a la tangente de 45, que es 1.